Bueno, buenas tardes. Un placer, gracias por la invitación para compartir aquí con todos ustedes. Aparte, el orgullo que se siente volver a la facultad en la que uno se formó. Ya hice las paradas obligadas en los tacos de guisado y todo lo demás antes de estar aquí con ustedes. Bueno, rápidamente vamos a hablar acerca de un programa que realmente ha tenido un impacto en lo que es las fístulas arteriovenosas. Con las ponencias que me precedieron, quiero pensar que todos tienen más o menos claro que las personas que van a hemodiálisis pues requieren la creación de algún tipo de acceso, puede ser a través de un catéter o de una fístula para que se les realice la terapia sustitutiva de la función renal. La fístula, pues más o menos, digamos, los accesos para hemodiálisis más o menos empezaron en el 60 y en el 66 se empezaron con las fístulas como ya nos las describió el ponente previo. ¿Qué pasó entonces? Pues que los pacientes con enfermedad renal empezaron a vivir más. Entonces se empezaron a convertir en un grupo que tenía un costo y que económicamente se empezaba a reflejar. Pero no solo por su atención, sino por las morbilidades y la mortalidad asociada a su problema. Debido a esto es que se decidió hacer un análisis de este tipo de pacientes y ver qué pasaba. Lo que se vio inicialmente es que la cantidad, sobre todo de catéteres, empezaron a aumentar de manera dramática. Como ya les mencionaron previamente, el catéter dista mucho de ser la mejor opción para la fístula. La verdad, para la diálisis, perdón. La fístula también dista mucho de ser lo ideal. Eso es algo que no hemos comentado. La fístula es lo mejor que tenemos por ahora como la medicina actual para ofrecer al paciente renal en hemodiálisis, pero por desgracia todavía no es el ideal para la calidad de vida y la expectativa de vida de estos pacientes. Entonces, como les dije, todo esto empezó a tener consecuencias. Entonces, ¿qué es el programa Fístula Primero? Bueno, el programa Fístula Primero, en realidad, les pongo el nombre en inglés, es un programa que inicia en el 2003 y tiene que ver con que lo que veían es que la cantidad entre pacientes con incidencia de hemodiálisis y prevalencia, lo que se dio cuenta es que la gran mayoría de los pacientes estaban utilizando catéteres. Se estima más o menos que por ahí del 98 de los datos estadísticos que se tiene de Estados Unidos, más o menos entre el 26 y el 28% de los pacientes únicamente tenían una fístula. ¿Qué quiere decir? Que más del 70% eran dializados a través de un catéter, que traía por consecuencia mayor estenosis de vasos centrales, mayor morbilidad, mayor mortalidad, una tasa mayor de infecciones y de disfunción del catéter. Esto se empezó a reflejar económicamente y esto hizo que organizaciones de los Estados Unidos que se encargan tanto de atender a estos pacientes como de las que se encargan de pagar la atención de estos pacientes voltearan a verlos y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces se echa a andar esta iniciativa, como les dije, en el 2003, donde lo que se busca es aumentar el número de pacientes con una fístula creada, una fístula autóloga. Pero no solo es la intención de hacer más, sino recolectar la información, analizarla y poderte retroalimentar de esa información para hacer una mejor estrategia a futuro con estos pacientes. Todo esto se parte de poner una meta que era de la que era propuesta por el CADOCI en el 2001, donde decían que se estimaba que el paciente debía tener un 40% de prevalencia y un 50% de incidencia de pacientes con fístula. ¿Qué quiere decir? Que de las nuevas fístulas que se crearan, la mitad ya fueran una fístula y los pacientes nuevos puedan entrar en diálisis, la mitad fueran directo a fístula y no pasaban por un catéter. Y que de los que ya se estaban dializando en global, el 40% ya tuvieran una fístula. Esto también se basaba en experiencias de países como Europa y Asia donde tenían mejores resultados. Esto es una carta a los Reyes Magos, ¿no? O sea, eso es lo ideal. La pregunta es la implementación, ese es el verdadero trabajo. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer para llevarlo a cabo? Inicialmente ellos lo resumieron en 11 pasos, aunque en realidad terminaron por ser 13. Lo primero era la supervisión continua, saber qué estamos haciendo, cómo están nuestros pacientes y hacia dónde vamos y qué resultado estamos obteniendo. Otro punto que se consideró relevante era la referencia oportuna al nefrólogo. ¿Por qué? Porque un paciente que llega requiriendo una hemodiálisis de urgencia es un paciente que no puede esperar a que se le cree una fístula y madure. Entonces era un paciente que necesariamente iba a catéter. Entonces dijeron, bueno, hay que mandarlos oportunamente al nefrólogo para que tengan el tiempo que se les lleve a cabo este protocolo. También ahí otro punto de ciencia fue, bueno, ahora hay que acostumbrar al nefrólogo a que lo mande oportunamente al cirujano, no que ya después de que le puso 4 o 5 catéteres y ya no encuentra por dónde colocarle uno nuevo, entonces lo mande para crear una fístula, lo cual se vuelve ilógico.
Sin embargo, el cirujano jugó, en este caso el cirujano vascular, un papel fundamental. ¿Por qué? Porque el cirujano tenía que tener la estrategia, se tenía que capacitar para saber elegir cuál era el mejor tipo de acceso para este paciente y darle una cultura de fístula autóloga primero, cuando ellos ya estaban acostumbrados a que si las creaban, muchas de ellas eran fístulas sintéticas. Por otro lado, no solo elegir, sino capacitarlos, que sepan crearlas. De hecho, hay un dato estadístico muy interesante que dice que un residente de cirugía vascular en formación, si no genera cuando menos 25 fístulas autólogas durante su formación, eso da una tasa de éxito más baja. Si tiene 25 o más, la tasa de éxito es mayor. Esta premisa de que la fístula autóloga es lo primero, pero aparte no solo eso, sino que había pacientes que ya tenían una fístula sintética que fallaba, y entonces en estos pacientes tratar de ofrecerles una autóloga sería posibilidades. Tratar de ver a esos pacientes que ya tenían un catéter y que nunca se les dio el privilegio de una fístula autóloga y tratárselas de crear. Por supuesto, después de crear las fístulas, sigue el monitoreo de las mismas y el mantenimiento. Y aquí se tuvo que trabajar con el personal de las salas de hemodiálisis, específicamente con el personal de enfermería, respecto, por ejemplo, a las estrategias para puncionar, definitivamente todos los cuidados, evitar infecciones, evitar trombosarlas durante el manejo día a día y por supuesto hacer el análisis de los resultados. Esto también dio pie a la modificación de los sistemas hospitalarios. Empezó a exigir a los hospitales que tuvieran más pacientes con fístula autóloga y finalmente también dar un apoyo a la decisión de los pacientes respecto a la calidad de vida. En realidad, ¿qué fue lo que pasó entonces? Bueno, después de ver todos estos puntos y estos objetivos, lo que podemos ver aquí es una gráfica en donde vemos que del 2003 inmediatamente empezaron a ir hacia arriba las fístulas arteriovenosas autólogas, que era lo que buscaba el programa. Por otro lado, vimos que las sintéticas empezaron a disminuir de manera gradual. Sin embargo, los catéteres no se modificaron mucho. Originalmente, el año 2005 es una meta muy importante porque ellos decían, vamos a alcanzar lo que nos pedía Kadoki en el 2001 como para el 2006. En realidad, 10 meses antes, en el 2005, lo lograron. Y lo que dijeron es, bueno, si Kadoki nos decía que más o menos teníamos que andar por el 50%, lo que vamos a hacer es que vamos a subirlo para que en el 2009 tengamos a los pacientes, el 66% de los pacientes en fístula arteriovenosa autóloga. Entonces, aparentemente dio un resultado muy espectacular en los primeros años y dio una expectativa muy prometedora a futuro. Se empezaron a crear más fístulas autólogas. También aquí, en esta gráfica, vemos los análisis del 2013 al 2015, que son los datos más recientes que se tienen. Y se ve que la prevalencia de las fístulas se mantiene, que la incidencia se mantiene baja en los 13, 14 y 15. Algo que llama la atención en esta gráfica que les quiero compartir es este dato, y es los catéteres continúan altísimos, por el orden del 80%. A pesar de todo este trabajo y de este resultado aparentemente tan bueno, los catéteres seguían manteniéndose muy alto. ¿Qué se dieron cuenta? Que no es lo mismo fístulas creadas que fístulas usadas. Lo que empezó a pasar es en que empezaron a crear muchas fístulas, pero estas no lograban madurar, ni daban el resultado adecuado, ni se podían utilizar. ¿Por qué? Porque inclusive llegó a tener un impacto económico. Había una sanción económica a los hospitales que tenían fístulas por debajo de los porcentajes requeridos por la meta. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que generaban fístulas a todos los pacientes, aunque no fueran buenos candidatos y no tuvieran buenas posibilidades de madurar. Por otro lado, los catéteres no disminuyeron. Se dieron cuenta que a pesar de todo esto, 8 de cada 10 pacientes siguen llegando primero a un catéter antes de la creación de una fístula. Se cayó en esta estrategia de fístula primero a toda costa. Era un paciente mayor de 80 años, con vasos de mala calidad, y de todos modos le creaban una fístula, aunque tenía pocas posibilidades de éxito. Y esto empezó a dar entonces otra morbilidad y otra mortalidad. Lo que se dieron cuenta es que empezaron a gastar más recursos ahora por querer llevar a todos a fístula directamente sin tener un adecuado control. El caso específico de los adultos mayores, personas mayores de 80 años, muchos tristemente morían antes de que la fístula madurara y se pudiera utilizar, y ya se había invertido entonces en crear la fístula, que hablaba de una mala selección del paciente. La progresión lenta de la enfermedad, había pacientes que decían, este seguro llega a fístula, le creaban la fístula, no progresaba la enfermedad y moría antes de que la usaran. Y también el análisis de que aparentemente habría pacientes que no son beneficiados inicialmente por una fístula autóloga. No todos los pacientes van a ver beneficiados siempre primero de una fístula autóloga. Hay quienes primero se pueden beneficiar de una fístula sintética o un catéter, dependiendo de poblaciones en específica. Adultos muy mayores, la calidad de vida es mejor y el resultado mejor con un catéter, mientras que los pacientes que tienen malos vasos es mejor que darles una fístula sintética que les va a funcionar a una fístula autóloga que definitivamente no va a madurar, que va a requerir reintervenciones y nunca se va a utilizar. ¿Qué es de la fístula primero actualmente?
Se ha cambiado el nombre del programa y ahora se llama Fístula Primero, Catéter Último. ¿Por qué? Porque no se ha podido revertir esa tendencia de que 8 de cada 10 pacientes que llegan a hemodiálisis inicien con un catéter, que es lo que buscamos, que no pase por el catéter para evitar esa consecuencia mala del catéter de cerrar los vasos y no permitir el adecuado uso de fístula. También hay quienes proponen la regla 30-20-10, que me gustaría que sea algo que todos se llevaran en la cabeza, que dice que si el paciente tiene una depuración de 30, ya se ha mandado al nefrólogo, que si la tiene de 20, el nefrólogo ya lo debe haber mandado al cirujano vascular, pero que si ya está en 10, bueno, es un paciente que tiene que ir a diálisis. Finalmente, esto se trata de capacitación a todos los niveles y definitivamente integrarnos como equipo. Necesitamos trabajar en primer contacto, los nefrólogos, los cirujanos y las enfermeras que trabajan en el hemodiálisis como un solo equipo y compartir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El paciente, el bienestar del paciente sobre cualquier otra cosa para poder tener un resultado exitoso. Muchas gracias.